C7 Sociedad. Gracias por continuar en la sintonía de C7 de nueva cuenta. Con muchísimo gusto de saludarles, su servidora Nivia Cervantes y Rodrigo Rincón. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Nivia. Muy buenas tardes. Sí, ya estamos listos para platicar otra semana más. Así es, y bueno, pues hay que decir, Rodrigo, en este espacio C7 Sociedad, un espacio incluyente y diverso donde estamos interesados en trabajar en favor de los derechos humanos, en el respeto de los derechos humanos. Esta tarde estaremos abordando pues una temática bastante interesante, el hecho del papel que están jugando los medios de comunicación en el respeto de los derechos humanos de pues todas las personas lésbico, gay, transexuales, intersexuales y bueno, pues todas las características, qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, cuál es la necesidad de visibilizarlos, cuál es la necesidad de lo que se tiene que hacer en este momento. Se requieren nuevas políticas públicas, se requiere conciencia, educación, reeducación. ¿Qué hay que hacer para, bueno, pues que todas estas personas se sientan parte de la sociedad, se sientan integrados, pero que también todas las personas los veamos como parte de la sociedad sin tener esta pues urgencia de segregarlos, de separarlos o de llamarlos de manera diferente? Esta tarde, bueno, pues tenemos invitados de lujo, un par de activistas maravillosos, además ambos amigos de todos nosotros con un trabajo muy profundo, muy arduo a lo largo de muchos años. Y bueno, pues Rodrigo, están aquí nuestros invitados, ya lo decíamos, de lujo, hay que presentarlos. Así es, y además de activistas, grandes comunicadores, precisamente uno de los temas que vamos a abordar aquí es cómo hay tantas noticias relacionadas con el tema de la diversidad sexual, pero que fomentan la burla, la discriminación, incluso invaden la privacidad. Vamos a platicar con ellos acerca de este tema tan interesante y está con nosotros Namir Nava. Él es especialista en comunicación para cambio de comportamiento, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y activista. Bienvenido, Namir. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y también nos acompaña Ricardo Salazar, reconocido comunicólogo, director de Radio Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos, Rodrigo, Nivia. Gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias pues a todos ustedes, que nos sintonizan a través de radio, a través de la señal de C7 y a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Quédense con nosotros, es una tarde muy rica, va a ser una tarde muy productiva. Nos interesan sus comentarios, sus quejas, sus denuncias, sus sugerencias, sus opiniones respecto a esta situación. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar la situación? Decíamos al principio, bueno, pues podríamos hablar de esta lucha para alcanzar los derechos humanos. Verdaderamente queremos que sea una lucha, necesitamos que sea, pues así simple y llanamente, el respeto a los derechos humanos de todos y cada uno de nosotros. Así es de que, pues, ¿qué te parece si vamos comenzando, Rodrigo? Hay datos estadísticos de qué cantidad de personas, bueno, algunos datos estadísticos, de qué cantidad de personas pertenecen o forman parte de estos grupos que se sienten segregados. Sin embargo, bueno, pues es compromiso y responsabilidad de todos, también de los medios de comunicación, hacer algo para que esto cambie. Así es, Niña. Bueno, hay cifras conservadoras. La única cifra que tenemos ahorita es del año 2007 de la Consulta Nacional Mitofsky. Estamos hablando que en el caso de la zona metropolitana, alrededor de 1 millón de personas entre los 14 años de edad en adelante pertenecerían a esta diversidad sexual. Y es por eso que queremos ahora abordar un poco cuál es la influencia de los medios de comunicación, no solamente hacia este sector de la población, sino al resto de esta diversidad, entendiéndola pues como parte de ella a las personas heterosexuales. ¿Hay compromiso o no de los medios de comunicación por visibilizar la agenda de estas personas que pertenecen a la diversidad sexual o no? Nos van a compartir ahorita los compañeros invitados porque se sigue todavía viendo algunas notas en donde utilizan un lenguaje no incluyente, un lenguaje que fomenta la discriminación, pero no en todos los medios de comunicación y no todos los reporteros. Y sobre todo, Rodrigo, habrá que decirlo, no se puede amar ni respetar algo que se desconoce. Y a mí me gustaría pues empezar por esta parte. En esta gran cantidad de diversidad sexual hay diferentes rasgos, diferentes características que de alguna manera los hacen una clasificación, digámoslo de esta manera. Si no conocemos quiénes están integrando esta diversidad sexual, ¿cómo los podemos respetar? ¿Cuál ha sido su experiencia en este sentido, Ricardo, Namir?
Adelante, Ricardo. Bueno. Yo nada más quisiera decir, para abrir boca, que creo que en esta materia estamos llegando muy tarde los medios de comunicación. Yo siempre digo que la legislación y los políticos siempre llegan tarde, pero creo que en el caso de cómo se aborda y cómo se vive en nuestra sociedad la diversidad sexual, los medios de comunicación estamos llegando todavía más tarde. Creo que dentro de nuestra sociedad ha habido un avance muy importante en los últimos, yo llamaría 20 o 30 años, de integración, de normalización de conductas, de querer, de integrar a la sociedad a personas que se ven distintas, y creo que los que no hemos hecho la tarea somos los medios de comunicación y seguimos presentando o escándalos o algunos estereotipos, y solamente hasta ahí llegamos en la presentación de contenidos que tienen que ver con la diversidad. No vamos a la parte de la cotidianidad y mucho menos forman parte de nuestra agenda permanente como medios de comunicación. Así es, y parte de esta visibilidad, tú hablas de 20, 30 años, es una de las cosas que iba a preguntar ahorita. ¿A partir de cuándo en México se empieza a hablar en medios de comunicación sobre demandas de las personas de la diversidad sexual? ¿Es en estos hace 20 o 30 años o se empezaba a hablar de una forma más amarillista o más discriminatoria? Yo creo que antes de estos 20 o 30 años se hablaba de forma amarillista, sí, discriminatoria, y creo que mucho de ese lenguaje permanece. Y cuando se empieza a hablar de derechos o de demandas por parte de la comunidad lésbico, gay, homosexual, transgénero e intersexual y demás, es cuando se empiezan a hacer las marchas. Cuando las marchas para exigir derechos empiezan a formar parte de la agenda de los medios de comunicación, y por ahí a alguno que otro le da por revisar qué están exigiendo estas marchas. Pero sí creo que los espacios siguen siendo todavía muy reducidos, y que lo que menos tiene visibilidad, lamentablemente, cuando hablamos de temas de diversidad, son los temas que tienen que ver con la agenda de estos colectivos, y lo que más se visibiliza es o el escándalo o la exposición, digamos, escandalosa de algunos, por ejemplo, en las propias marchas. Y es efectivamente a partir de las marchas que a nivel mundial se empiezan a dar para esta exigencia de derechos, cuando empiezan a salir no solamente notas en medios de comunicación, sino también chistes que hasta ahora se siguen presentando, y es como el elemento principal en una de las reuniones. Pero ¿cuáles son los otros temas que están saliendo actualmente en medios de comunicación? Mira, yo creo que yo he identificado básicamente 4 problemas con los medios de comunicación. Uno es el sensacionalismo con el que se manejan ciertas noticias. O sea, por ejemplo, yo recuerdo haber leído incluso en periódicos cosas como peleas entre hilos, o se desgarran las medias, o cosa por el estilo, que lo que hace es nada más atrapar a las audiencias por el morbo, y entonces los medios de esa manera venden, o sea, de esa manera, atrayendo a la gente a través del sensacionalismo. La segunda parte yo creo que está relacionado con esta parte que los medios tienden a ser a veces más reactivos que proactivos. Es decir, nosotros estamos viendo, ante la cantidad inmensa de medios de comunicación que nos están trayendo información, una desproporción entre lo que son notas informativas y lo que son reportajes a profundidad. Por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar cifras y datos en notas informativas demasiado cortos. Por ejemplo, el tanto porcentaje de homosexuales que tiene VIH, la población gay mayormente afectada. Entonces, ese tipo de información así, enviada tan a la carrera, tan cortito, genera en el imaginario colectivo la idea de que el colectivo lésbico, gay, etcétera, en realidad es un colectivo problemático. Entonces, eso, a comparación de los reportajes a profundidad que nos pudieran desmenuzar esa información, esos datos duros, que nos pudieran decir qué hay detrás de esas declaraciones que fulano de tal o sutano de tal dijeron, entonces le darían a la audiencia, nos darían a los ciudadanos la posibilidad de entender por qué es que esos datos están ahí. Y entonces de esa forma, saber a la ciudadanía cómo yo puedo contribuir para disminuir un problema de homofobia que a lo mejor se está viviendo. Ese es el segundo. El tercero que yo identifico es básicamente una cuestión que tiene que ver con las figuras de alto perfil, en donde los medios de comunicación, principalmente si vemos que tomamos en cuenta que el 70% de las televisoras en este país está en manos de TV Azteca y de Televisa, y un 30% solamente en espacios como estos,
estos medios tienden precisamente por la cuestión mercadológica de ventas a centrarse más en estos perfiles como actores, actrices y cubrir básicamente ese tipo de información y dejando como secundario o bien diluidos ahora sí que los ciudadanos comunes y corrientes que caminamos por la calle y también las acciones de los organismos de la sociedad civil. Entonces eso diluye bastante visibilizar esas cosas que también son importantes y que no nada más que si Madonna se agarró de las greñas con Britney Spears o lo que sea, ¿no? Y la otra yo creo que es el tema de la fuente de información de los medios de información, o sea, de dónde se nutren los medios de información para llevar la información. ¿Es a través de hacer una sinergia con las organizaciones de la sociedad civil o es en realidad de lo que yo oigo como reportero que supuestamente es un hombre gay o una mujer lesbiana y a partir de ahí transmito la información y emito cosas que a veces van a desinformar más que informar? Pues sin duda tiene que ver con la ética, con la responsabilidad periodística, con la responsabilidad del medio de comunicación, pero también la responsabilidad, yo insistiría, en la comunidad, en la sociedad. ¿Qué estamos haciendo? Y si bien es cierto que es una parte relevante el hecho de la agenda que hay dentro de los medios de comunicación, lo que se queda como posicionamiento en el colectivo, bueno, pues también habría que hacer cada quien nuestro trabajo, nuestra tarea y empezar por, insistiría yo, el tema de conocer qué es lo que hay, a quienes tenemos que respetar y, ¿por qué no?, a quienes tendríamos también que amar. Si estamos aspirando en la vida cotidiana a amarnos entre hermanos y a respetarnos, ¿por qué no verlo de esta manera con el resto de la población? Así es. Son ya las 6:21 p.m. y nos permiten, vamos a hacer una breve pausa, Rodrigo, y volvemos con más. Regresamos. C7 Sociedad. Gracias por continuar en esta sintonía. C7 Sociedad, estamos abordando esta temática interesante y bueno, pues que está aquí en la agenda, el papel de los medios de comunicación en la lucha de los derechos de las personas lésbico, gay, transexual, intersexuales y demás. Ya lo decía Anamir, etcétera, etcétera. Estamos muy interesados en conocer qué es lo que se está haciendo, cómo lo están percibiendo y ya lo decías tú, Rodrigo, valdría mucho la pena conocer qué es lo que ustedes perciben en torno a quién visibiliza a quién. Las demandas los llevan a ser visibles en los medios de comunicación o viceversa. Hay quienes dicen que los medios están haciendo verdaderamente su tarea. Creemos algunos que estamos haciendo la tarea, pero ¿qué es la percepción que ustedes tienen? Yo lo que diría es que no existe tal vez visibilización de la agenda como tal, de la agenda de las demandas del colectivo lésbico, gay, transexual, transgénero y demás en los medios de comunicación. Así como tal no existe. Lo que existe son presentaciones ocasionales para que se catalogue a cierta empresa o a ciertas producciones como incluyentes de estereotipos y nada más. Es decir, díganme ustedes cuándo fue la última vez que dieron una nota en un informativo de televisión en la cual se estableciera perfectamente claro que hay un derecho, que hay una demanda específica de un grupo de homosexuales o lesbianas y que a ustedes se les quedó claro que eso es una demanda del colectivo lésbico gay. Yo lo que creo es que es muy importante que ojalá volviéramos realidad una de las fantasías de la derecha en Jalisco, que es que existe de verdad un lobby gay en el que nos reunimos muchos a conspirar y que ya creamos una agenda y que esa agenda la estamos impulsando para que ellos tengan esa fantasía, haya muy pronto uniones homosexuales en Jalisco, luego matrimonio y luego nos permitan adoptar para pervertir a los menores. Esa es un poco la idea. Si los primeros 3 pasos de esa agenda o de esa ruta fueran realidad, estaríamos en la gloria, pero yo creo que a diferencia de lo que ha pasado en Estados Unidos, esto no ha sucedido en México y no ha sucedido en Jalisco y por lo tanto los temas de visibilización de las demandas y de por qué esas demandas son pertinentes no existen. Es decir, hoy cuando se habla del matrimonio homosexual, la gente dice, ay, pero es que ¿cómo es posible? Y entonces se caricaturiza el asunto y se piensa que lo que se quiere es que sean 2 hombres vestidos de novia, con vestido blanco, agarrarse de la mano e irse a exhibir a un templo para exigirle al padre que los case. Y no se habla de su realidad de todos los días. No se habla además de que hoy ya son realidades que vivimos y que de lo que se trata es de que a la pareja de un homosexual que muere
No necesariamente de VIH, porque esa es la otra. Siempre se habla de que cuando un homosexual muere, muere de VIH. Cuando un homosexual muere por lo que sea, por un accidente o lo que sea, y si tienen bienes que hicieron en común, él se los pueda quedar y no la familia que nunca estuvo con él. Por ejemplo, no se habla de los casos de que estas chicas que hoy están peleando contra el Estado para que les permitan casarse en Guadalajara, lo que en realidad quieren es garantizarle un patrimonio a su hija que ya tienen. No se trata de ir a pervertir, ni mucho menos, ni de contagiar, porque es la otra fantasía de la derecha, que de lo que se trata es de que cuando se abre la puerta a esto, entonces va a haber más gays porque los contagiamos, ¿va? Entonces no, no se trata de eso. Pero también ahora tú lo decías de una manera muy clara, no es tal, no se sigue una agenda, pero también yo preguntaría, ¿hay esta apertura por parte de los colectivos, de los organismos para presentar su agenda? ¿Se ha seguido la ruta correcta? Y lo digo porque el día de hoy teníamos una asociación civil invitada para que hablara al respecto, para que diera su posicionamiento y finalmente canceló. Yo te diría que sí. ¿Cómo conocemos esa agenda Mira, si tampoco la presentan? yo te diría que sí hay una claridad por parte de los colectivos de activistas homosexuales respecto a lo que quieren, cuáles son los derechos y por qué están luchando, pero en Estados Unidos. Sí, una cosa es que lo Aquí sepan, no. mira, una cosa es que lo sepan y lo tengan claro, pero otra es que se difunda, Sí. que sería también un papel muy importante porque es como lo que ocurre con todas las dependencias y todo el resto de los organismos. Exactamente. Nadie te va a hacer visible si tú no sales. O sea, nadie va a ir a tocarte la puerta para decirte, hey, ¿quién anda por aquí? ¿Quién anda por acá? Tú te haces presente, tú dices, yo soy fulanito, yo hago esto, me dedico a esto y mis demandas son tales. Creo que también ahí nos hemos quedado un tanto Sí, claro. cortos. Yo ahí haría crítica en dos sentidos. Sí creo que los medios de comunicación estamos demasiado acostumbrados a que la información nos llegue y no la vamos a buscar. Y creo que parte del paradigma que tenemos que cambiar los medios es que la información está en la calle. Y hay que traerla a los medios. Pero por otra parte también te doy la razón y le acabo de dar, de hecho, un curso a varias ONGs de Elijas en donde les digo esto. Se trata de hacernos de cómplices en los medios de comunicación que entiendan, que se sensibilicen a este tipo de problemáticas que vive el colectivo todos los días y que a través de esas complicidades llevemos esta agenda a los medios de comunicación. Es Pero generar sinergia, ¿no? Sí, Es sí, sí. generar otro Efectivamente, tipo lo de que circunstancias. hoy existe es un aislamiento por parte de las organizaciones, que muchas veces las organizaciones civiles que se ostentan como tal son una o dos personas, que si juntas 40 personas son 60 organizaciones, y luego tienen una agenda conjunta, o lo peor es que luego no comparten la agenda a pesar de que el colectivo es el mismo. No te voy a apoyar a ti porque a ti te dieron 500,000 pesos, dicen algunos, o no te voy a apoyar a ti porque tú luchas por los bisexuales y yo solamente estoy con los transgéneros. Hay una división muy absurda en ese sentido que efectivamente nada ayuda a colocar la agenda que es conjunta, que beneficia a todos en los medios de Y comunicación. que a final de cuentas tendría que ser una sola agenda para toda la población, para Por toda supuesto, la sociedad, sí, ¿no? exactamente. Y entonces Una agenda creo integral, que exacto, una a fuerza. final de cuentas nosotros mismos, ustedes mismos como parte de estas agrupaciones, pues están marcando esta diferencia. Sí, Ahora, es sí. importante, bueno, lo que está comentando Ricardo, hace falta esta complicidad entre asociaciones civiles, primero entre ellas, y entre también integrantes de los medios de comunicación y entre unos y otros para que la noticia pueda llegar. Dice Ricardo, hay que salir a buscar la noticia, pero también las Hay que organizaciones tener ganas de tienen que te vean. Ajá, exactamente, de querer salir a dar su punto de vista. Ahora, quisiera retomar una de las cosas que dijo Namir antes de salir a la pausa, es esos encabezados de nota sensacionalistas. ¿Cuál es el fin de los medios de comunicación que hacen eso por sacarla así? ¿Serán solamente fines comerciales o de ganar rating? ¿O es porque morbo, no ¿no? A tienen final de compromiso? Porque, por el contrario, sí conocemos algunos reporteros, reporteras que tratan ellos, incluso hasta socializan la nota antes de publicarla, pero en otros casos no pasa así. Tenemos conductores de programas matutinos, conductores de noticia, que sabemos que fomentan la discriminación y la homofobia. De esto y más estaremos platicando al regresar de esta pausa, que es muy breve. Quédese con nosotros, C7 Sociedad. C7 Sociedad. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando acerca del papel de los medios de comunicación y su influencia en las demandas de las personas de la diversidad sexual. Y antes de irnos a la pausa, le preguntamos a Namir a qué se debía el que se utilizaran estos encabezados de notas sensacionalistas, como él lo mencionaba. ¿Se debe a la falta de compromiso social o es más bien una cuestión de comercialización o de rating?
Yo creo que, bueno, son varias cosas. O sea, puede haber medios que incluso desconozcan y que crean que lo que están diciendo es la verdad. Hay otros que puedan en realidad manejarlo como una estrategia para jalar más rating, para tener más gente a través del morbo. Pero yo creo que aquí de fondo hay una situación, que es lo que comentaba hace un momento. Me parece que tiene que haber una sinergia entre los diferentes escenarios. O sea, tenemos por un lado los medios de información, tenemos por otro lado los organismos de la sociedad civil, tenemos las instituciones públicas, o sea, la escuela, la familia, la religión. Y si de alguna forma no integramos o no empezamos a trabajar sinergéticamente de esa forma, me parece que entonces los medios se van a ir por su lado, las organizaciones de la sociedad civil van a seguir haciendo su trabajo hormiga, que es fabuloso, pero que también se necesita llevar a los medios masivos, y entonces también las instituciones tienen que hacer su parte. ¿Por qué? Porque aquí me parece que hay un círculo de estigma, de discriminación enorme que todavía no hemos podido romper y en el cual estamos patinando adentro. O sea, si no hacemos este trabajo sinergético, las tres partes, y no entendemos primero cuál es este círculo de estigma, discriminación, pisoteo de los derechos humanos y luego volver a reafirmar ese estigma, entonces estamos dando vueltas circulares y entonces ahí entramos a esos problemas en los que tú decías, Nivia, en donde híjola, yo si me sé una persona homosexual, entonces no voy a salir del closet porque lo que me están mostrando los medios son esos personajes caricaturescos, esos personajes de burla, esos personajes que no tienen nada que ver con la realidad de la persona que yo soy. Entonces tenemos que darnos cuenta que la visibilidad mediática valida los modos de vida. Entonces, si esa cuestión mediática nos muestra que el rol del homosexual es traer una bufanda aquí de lado y no sé cuánta cosa y moverse de cierta forma y manosear a todos los que se pasan, entonces eso va a ir generando después discriminación, porque quiere decir que si yo en la calle después yo digo que soy gay, me van a decir, tú eres como ese de la pañoleta que salía en ese programa de risa y entonces van a venir los pisoteos a mis derechos. Entonces es un círculo que se viene. Es un círculo que en este momento es vicioso y necesitamos convertirlo o transformarlo en virtuoso. ¿De qué manera? Y lo decíamos pues en el corte, también influye la actitud de los miembros de estos colectivos de no asumirse, de no responsabilizarse de lo que son y cómo son, como para dignamente decir, sí, vivimos de esta manera, nos gustan estas cosas, estas son nuestras demandas y que también eso es lo que se está posicionando, ¿no? Pero mira, Nivia, creo que también se nos olvida algo, otra vez, volviendo al asunto de la sociedad. Porque es otro estereotipo, el querer ver al activista que habla a nombre de toda la comunidad. No, es que cada quien tenemos que hacer nuestra chamba, ¿no? No es así. O sea, tampoco hay que buscar necesariamente que lo que sucede en la marcha es lo que refleja el colectivo, ni mucho menos. Sí, no, creo que porque hay que reflejar las realidades. En los riesgos de lo que decía Namir, ¿no? De creer que todos usan pañoleta o que todos se maquillan o que todos van de cierta forma, pero que a final de cuentas... es respetable, ¿eh? Es exacto, muy respetable. A final de cuentas forman parte de estos colectivos, además son también seres humanos y también merecen respeto y merecen que sus demandas sean conocidas y sean respetadas y sean atendidas. Mira, ¿no? ahora que Namir Entonces, decía este asunto, me viene a la mente una investigación que hizo el OVITEL, el Observatorio de la Ficción Televisiva, que es a nivel Latinoamérica y que en Guadalajara lleva un investigador de la Universidad de Guadalajara, Guillermo Orozco, sobre de dónde saca la información la mayoría de los jóvenes que conocen de educación sexual. Y claro, uno sabe que con la educación que uno tiene en las escuelas, en nuestras escuelas públicas, que es muy deficiente y que cuando nos la dan, porque luego no nos la dan, se refiere mucho a anatomía, es decir, usted tiene una cosita que se para y que se bien bonita, ¿no? Pero no te dicen nada del placer, ni de cómo se utiliza, ni de las cuestiones de los sentimientos que se involucran. Y de que además puedes amar a una persona de tu mismo sexo. Bueno, de donde saca la información la gente, de donde se educa, es de los medios de comunicación, pero sobre todo y primordialmente de la televisión, pero sobre todo y primordialmente de las telenovelas. En este momento la investigación lo que concluye es que el 80% de los jóvenes sacaron la información de su educación sexual de la telenovela Rebelde, específicamente. Y entonces, de ahí la importancia de lo que dice Namir. Si lo que estamos viendo es el estereotipo de el gay afeminado con pañoleta y lo más absurdo, un gay que para hacer un personaje gay en Televisa se pone una peluca, como si sin peluca nadie se imaginara que fuera gay. Saludos, pollo, por cierto. Estamos fomentando el estereotipo y lo que hacemos es que la gente piense que todo el mundo va a ser así, porque luego el estereotipo está llevado al extremo y es el típico que se quiere follar a medio mundo.
todos los heterosexuales eso es lo que pasan volvemos con enfrente, el y no es círculo cierto. vicioso Exacto. que mencionaba Namir, de cómo un prejuicio que pasa por un estigma, que llega una discriminación, una homofobia, cómo se está repitiendo, pero cómo está llegando también a los hogares. Sí, así lo están masificando, Porque pues, ¿no? después de que la Posicionando. mamá se entera en algunos casos que el hijo es gay y después de asumir o de aceptar que su hijo va a ser gay, lo siguiente que sigue es, bueno, sí está bien, pero no te vayas a vestir de mujer. Exacto. Claro. Porque se sigue este estereotipo de las telenovelas que todos queremos ser estilistas o que todos queremos dar show, que como dicen a mí, es muy respetable, pero no es una opción en donde todos los de la diversidad sexual quieren llegar en un momento dado. Yo creo que hay una cosa muy importante que es uno de las labores que los medios de información deberían hacer o trabajar bastante, que sería el sacarnos de esa cloaca de donde nos han metido y en donde, o sea, estereotípicamente nos han puesto. Yo leía en un periódico de circulación nacional hace tiempo la clasificación que hacían de las películas en la sección cultural y algunas de las categorías en donde estaba incluida la homosexualidad, les voy a decir cuál era. Era enfermedades, delincuencia, drogadicción, crímenes. O sea, estamos repitiendo, digamos que discursos del siglo XIX en los que se empezaba a hablar de la homosexualidad por las cuestiones de crímenes. O sea, entonces, imagínense a qué grado estamos llegando. Entonces, creo que el primer paso es sacarnos de esa cloaca y ponernos en la calle, ahí caminando como cualquier otro ciudadano de primera que está ejerciendo sus derechos y que forma parte de ese engranaje social que lo está moviendo. Pero estarás de acuerdo que para sacarlos de esa cloaca, todos tenemos que ir en la misma caminata, pues, ¿no? No pueden esperar a que solo los medios de comunicación, ni que solo la población, Es ni la que solo las sinergia. políticas Sí, Sí, pero pero públicas. por otra parte, Habrá que Nidia, hacerlo, y perdón, pues, perdón ¿no? que Por te, algo que tenemos te que dé la empezar, contraria. ¿no? La verdad es que sí ha habido falta de voluntad de los medios. No digo que sea tu caso, ni digo que sea el caso del 7 ni del 44, pero sí creo que hay una falta de voluntad generalizada de los medios de comunicación por incluir estos temas, entre otras cosas No, porque a pero eso diferencia de no lo que viene a dicen Amir, yo creo que ya no venden. Y No, además bueno, de es que eso, están buscando posicionarse, están buscando rating y por supuesto el morbo es lo que más vende. Entonces entiendo pues de esta forma cómo es que hay que caracterizar, hay que pues satanizar, burlarnos y hacer esta serie de situaciones que se ven, ¿no? Sí, sí, sí. En porque esos otros aparte de medios. esa falta de compromiso que hay en algunos medios de comunicación, todavía seguimos viendo en notas de periódico cuando se presenta un crimen de odio por homofobia, el etiquetarlo inmediatamente antes incluso de que la fiscalía pueda hacer una investigación Que era como pasional. crimen Sí, pasional. todos son ¿Cómo pasionales. reducir Todos son toda esa violencia que se comete contra una persona para tratar de menospreciarlo y no darle importancia al tema, ¿no? Y ahora yo reitero de nueva cuenta, ¿cómo le hacemos para visibilizar? ¿Y cómo le hacemos todos los que estamos aquí sentados y todas las personas que nos favorecen con su atención, tanto a través de radio como de televisión y de la multiplataforma de C7 Jalisco y de todos los medios de comunicación, cómo le hacemos para hacer este cambio al círculo virtuoso donde conozcamos quién es quién, qué hacen, cómo nos interesamos en el resto de los sectores de la población? Yo ¿Por creo dónde que empezamos? Yo creo que la fórmula, o sea, no tenemos que inventar la rueda. Yo creo que la rueda ya está inventada. Miguel Sabido creo que nos ha dejado un legado enorme en el tema de su trabajo que hizo en los años 70 con las telenovelas, con esta metodología de educación y entretenimiento para cambio social. Ven conmigo, vamos juntos, en donde actuaron Silvia Derbez, Silvia Pinal, López Tarso, etcétera, y en donde se hablaba de temas de alfabetización de adultos, de planeación familiar, y que incluso a la UNESCO le valió un premio a México por disminuir la tasa de natalidad en los 70s. Y él ya ha demostrado que a través de utilizar estas telenovelas, pero precisamente haciendo esta sinergia, porque él hizo una sinergia entre medios, él trabajó en ese tiempo en Televisa y los convenció de utilizar esta metodología, trabajó con organismos de la sociedad civil, trabajó con instituciones como la CONAPO en ese momento, para hacer una sinergia y demostrar que a través de, por ejemplo, esas novelas, como decía Ricardo, que son una de las fuentes de información primarias para nuestra población en México, a partir de ahí creo que se pueden generar, y él ya demostró que sí se puede hacer un cambio realmente, o sea, tanto que se fue hasta la India para promover esta otra telenovela, que es una de las más largas en la historia de la India también, pero bueno, ahí creo que ya hay muchas luces que nos da de cómo podemos trabajar. Creo que la cuestión aquí es de voluntades, o sea, voluntad por parte de los medios de comunicación, voluntad por parte de la sociedad civil, que se tiene que juntar y también sentar a trabajar juntas, o sea, no estar ahí todos descoordinados y aventando pelotas para todos lados, y por otro lado, por parte de
de las instituciones, que tengan esa voluntad de trabajar, así como se trabajó en el sexenio donde estuvo el secretario Julio Frenk, donde se trabajaron las campañas de homofobia, bueno, etcétera. Creo que si hay esa sincronía, por ahí podemos ir teniendo luces. O sea, no hay que reinventar ya nada. Seguimos buscando la luz para encontrar este círculo virtuoso para respetar a la diversidad. Yo le invito a que vayamos a una pausa, es muy breve, siga con nosotros en C7 Sociedad. C7 Sociedad. Regresamos, estamos platicando acerca del papel de los medios de comunicación y su influencia con la agenda de la diversidad sexual. Y antes de la pausa, Nidia lanzó una pregunta sobre la mesa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer hoy en día para poder lograr una sinergia entre los medios de comunicación, la sociedad y la sociedad civil organizada? Namir ya nos comentaba su punto de vista. Ahora, Ricardo, por tu parte, ¿qué comentas que se tiene que trabajar en este momento? Yo creo que tiene que haber dos cosas. Uno, evidentemente lo que decía Nidia es muy importante, que el homosexual, que el bisexual, que el transgénero, forme o no forme parte de un colectivo, se asuma como un objeto de noticia, como un objeto de información que puede, a su vez, con su información, modificar algún comportamiento social. Eso es muy importante, porque muchas veces luego los homosexuales no se asumen como algo importante y una vez que se asume, entonces puede pasar al siguiente paso, que es lo que decía Nidia también, que es exigir espacios en los medios de comunicación y espacios que sean libres de discriminación y libres de prejuicios y libres de estereotipos. Y esto, lo que les quiero participar es que cada vez va a ser más posible, más factible y más obligado por la ley con lo que acaba de pasar hoy en la Cámara de Diputados. Se aprobó una modificación a la Ley Federal de Radio y Televisión, al artículo 5º, que antes decía que los medios estábamos obligados a evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud, cualquier cosa que eso significara. Bueno, ahora lo que acaban de aprobar los diputados, después de una larga discusión en la que se proponía la modificación de este artículo, entre otras cosas porque se utiliza una serie de estereotipos y esto salió a raíz de lo que se hace con las mujeres, que salen todas con el escotazo y así, es una mesa que les va a dar el clima bien padre, ¿no? Entonces, para eliminar ese tipo de estereotipos y para eliminar los otros que seguramente llegarían hasta lo que hace presentar a los homosexuales como afeminados, con peluca y pañoleta y demás, se modificó la ley y ahora el artículo 5º dice que los medios de comunicación a estar obligados a evitar la transmisión de influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez, la juventud, así como la difusión de contenidos discriminatorios. Bien. Es muy importante, a partir de hoy ya está en la ley. Los medios de comunicación no podemos transmitir contenidos discriminatorios. Y entonces, con esta base, una vez que se apruebe en el Senado de la República y se publique en un decreto presidencial, vamos a poder como individuos exigirle al medio que si me sacan el show de la barandilla diciendo que soy súper obvia y que tal, y con un estereotipo que fomenta la discriminación, yo le puedo pedir al medio que no lo haga o incluso llevarlo ante tribunales porque ya está en la ley. Así es. Y aunado a eso, lo que hablamos de fortalecer ese lobby que no solamente existe o que parece existir con los productores de telenovela o de programas matutinos, que a partir de esta reforma y también con una reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez se fortalece con una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en donde en caso de controversia en tema de derechos humanos entre la Constitución y un tratado internacional, nos podemos ir a un tratado internacional. Es decir, se están dando varios elementos, varios instrumentos que nos van a poder hacer nosotros como ciudadanos o como instituciones exigir, en este caso, a los medios de comunicación para que por fin podamos eliminar ese lenguaje discriminatorio que promueven conductas de homofobia, ¿no? Y de odio y de violencia. Que a final de cuentas, estarán ustedes de acuerdo que puede haber muchas políticas públicas, puede haber decretos, puede haber leyes, pero si los ciudadanos, si la población no ejercemos lo que nos corresponde, no asumimos nuestra responsabilidad, pues no va a haber políticas públicas que nos alcancen, ni modificaciones, ¿no? Entonces, digo, también para que no sentemos todas nuestras expectativas en estas recientes modificaciones, sino que creo que tiene que ser algo más desde la educación y reeducación. No, y que no me extrañaría, perdón, que la derecha agarre esta ley para decir que entonces los contenidos de educación sexual están derivando en que los chicos se vayan más a tener relaciones sexuales, ¿no? Como siempre se ha usado el tema de la educación sexual en los medios masivos
masivos. Entonces, yo creo que la ultraderecha puede agarrar esta ley para decir, mira, tú lo que estás hablando es promover que los chicos tengan relaciones sexuales con menores de edad, ¿no? Bueno, Ahora, y ahí ¿y por qué el está tipo? un trabajo que tenemos que hacer y tenemos que adelantarnos pues para evitar que se gane la derecha con esta anotación, vaya. ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso y sí conseguir, insisto, la energía que necesitamos? Exactamente, y porque el tiempo nos está comiendo, aunado a esta pregunta es, ¿qué tenemos hoy en día o con qué contamos hoy en día los ciudadanos para podernos informar de una manera sin prejuicio y bajo el respeto de los derechos humanos sobre temas que tengan que ver directamente con las personas de la diversidad sexual? ¿Algún periódico, medios alternativos, algún programa de televisión? Notiese, por ejemplo, es un espacio bastante abierto que ha trabajado desde hace mucho tiempo ya con recursos de varias fundaciones internacionales, que ha ido capacitando activistas en varios estados de la República, que han incluso hecho algunas publicaciones para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a acercarse a los medios de comunicación, cómo acercarse, de qué manera generar la noticia. Todo ese tipo yo creo que Notiese es un recurso bastante valioso. Y que esta lo pueden encontrar en internet en www.notiese.org. ¿Qué otros medios, Ricardo, tenemos ahora? Bueno, Ana, pues me permitir el comercial justamente porque acabamos de lanzar 2 programas en Radio Universidad de Guadalajara dedicados a la diversidad, justamente por la carencia de espacios específicamente dedicados a este asunto, y la sorpresa vino de que uno de ellos está promovido y conducido desde Lagos de Moreno por nuestra directora de Radio Universidad allá, Yajaira Padilla, a quien le mandamos un saludo, con una de las chicas que se casaron hace cosa de 1 mes y medio en una boda colectiva en la Ciudad de México, justamente porque aquí no hay, ¿verdad? No se les quiso reconocer ese derecho, y entonces fueron a casar al DF y regresaron con la intención de hacer algo para que esta sociedad nuestra cambie y se normalice cada vez más las cosas que están pasando ya en las casas de la gente. Entonces, uno es que se llama La Estatua de Sal, sale al aire en Lagos de Moreno a las 7 de la noche y en Guadalajara y en toda la red Radio Universidad de Guadalajara a las 12 de la noche de los jueves. Y los martes tenemos otro programa hecho en Guadalajara, mucho más dedicado a cuestiones de cultura queer, que conduce Pavel Cortés y compañía, también a las 12 de la noche en Radio Universidad de Guadalajara. Y rápidamente quisiera comentarles que esto es muy importante porque presentando la realidad tal cual es nos ayuda a la apertura de las mentes. Hace algunos años tuvimos en Radio Universidad de Guadalajara otro programa con Miguel Galán, a quien por cierto también le mandamos un saludo, que se transmitía después del Despeñadero. El Despeñadero es un programa de rock pesado que se escucha mucho en la cárcel, y entonces desde la cárcel nos empezaron a llegar cartas y dibujos agradeciendo el programa porque aprendieron a respetar a sus compañeros que eran homosexuales en la cárcel. Y no solo eso, madres y padres de familia después nos buscaron y nos agradecieron porque ellos escuchaban el programa porque sospechaban que sus hijos eran gays. Y luego descubrieron que efectivamente eran gays y supieron cómo abordar el asunto tomando en cuenta que no iba a pasar lo que sucedía en los medios de comunicación, de que luego se iban a poner el vestidito y la peluquita y se iban a prostituir en Obregón, A ¿no? final de cuentas, Ricardo, si me permiten, hay que, además de escucharlos, bueno, pues entender el mensaje que tiene que ver con el respeto y el conocimiento. No podemos amar ni respetar algo que desconocemos. Así es. Y creo que también lo importante es hacer un llamado a los medios de comunicación, a todos, para que estos temas estén de manera permanente en nuestros contenidos, tanto los de ficción, las telenovelas, etcétera, etcétera, como los informativos. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerde, lo esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde en C7 Sociedad, este espacio incluyente y diverso. Gracias a todos. C7 Sociedad.